Queridos amigos, dulce recibimiento vos dimos el día de hoy. Qué alegría siempre estar aquí cada Ejad y que vosotros vengáis a nuestro Moabet de cada semana. Siempre contentes de que estéis aquí y vos damos la bienvenida. Venidos con bueno todos, con salud y alegría. Como cada semana tenemos de saludarnos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos de todas las bandas del mundo que nos encontramos aquí a hacer un poco de Moabet en judeo español. Como cada semana tengo de partillar mi ecran con vosotros, estamos hoy en nuestro programa número 140. La próxima semana vamos a tener amigos del Moabet. Esto será con nuestra balabaya por la dinocomunidad, la querida Rachel Amado Bornik, y sus musafires del Moabet serán Aaron Shapiro, Etio Jalvo, Ítalo Felizardo y Enrique Levi. Ellos nos van a hablar sobre estos amigos del Moabet, que serán ellos y algunos más seguramente. Como cada semana, vos recuerdo que los fílmicos de todos nuestros programas y también de algunas otras actividades del Centro Cultural Sefarad los vais a topar en youtube.com/sefarad o en sefarad.com/tv. Aquí están todos los encuentros de Al-Had, los 140, y también otras actividades que hacemos siempre tocando la cultura sefaradí. Como cada semana también tenemos de regraciar muy mucho a todos los que nos mandan su dono para ayudar a continuar más y más con los encuentros de Al-Had. Si querés darnos claro vuestra ayuda también, podés ir a sefarad.com/encuentros y vas a ver el modo de hacernos llegar vuestra colaboración. También tengo que decir aquí que si miras los filmicos y metes me place, me gusta, like, esto también nos da una ayuda muy grande, y si partajas los filmicos con otros también, no solo de contado es que nos ayudas. Y esta semana vamos a tener el día de hoy este sujeto que me da mucha curiosidad: los nuevos retornados, tornando a los manaderos sefaradíes en el siglo XXI. Esto es por parte de Ladino 21. Como balabay está hoy el querido Alejandro Acero Ayuda y su musafir será Pedro Mota. Ellos nos van a contar un poco sobre este sujeto. Y ahora vamos a darle, oh, Alex, venido con bueno, qué alegría que estés aquí como balabay. Merci mucho, Liliana. Sí, es como siempre un grande cabot y un grande honor estar aquí otro uno al Me place mucho y tengo mucha curiosidad qué será esto que vamos a sentir el día de hoy en vuestro Moabet. Sí, bueno, ahora mismo ya Pedro nos va a contar un poquitico más. Ama, primero de todo, como siempre ya decimos, que merci mucho, ¿no? Por esta introducción que hemos visites y por seguro invitarnos al encuentro, a mí como Balabay y a nuestro caro Elevo, a Javier y amigo Pedro Mota, que está hoy como musafir. Es un grande cabot para mozos. Y bueno, lo voy a decir ahora que si no se me va a fugir del meollo, que seguro quiero reengraciarte a ti y a Marcelo y a todos y todas que hacen posible cada Alhad y Alhad estos hermosos encuentros. Y seguro mismo a toda la gente que vino hoy a sentirnos, ya estoy viendo algunas caras, unas fachas que ya puedo reconocer de muchos amigos y amigas. Así que merci mucho, venidos y venidas con bueno. Y ahora ya sí, saludar a nuestro musafir de hoy, a Pedro Mota, desde Natal, en Brasil. Pedro Pachá, en buena hora vengas. Buena hora me tengas. Que a ver, ¿cómo te topas? Bueno, todo bueno. Sí, estoy un poquitico nervioso porque es la primera vez como musafir en Encuentros de Al-Had. Estoy muy orgulloso de estar aquí con todos vosotros. No, bueno, no te periquelles, que aquí estamos como en familia, ¿sí? Y bueno,
como pasan todas las topaduras en familia, todos y todas ya están acordadas de sentir los haberes nuevos que mostruchites con este sujeto. Así que para no perder un puntico de este encuentro, te voy a dejar ya de patrón para que nos contes un poquitico más de ti, de los manaderos de tu familia y seguro de este retorno a la comunidad después de aventarte un poquitico más de los manaderos de tu familia, ¿sí? Aire, entonces, Pedro, todo tuyo. Merci Alejandro. Voy a partajar con vosotros el ecrán. Un tico. ¿Podéis ver el ecrán? Seguro. Bueno. A ver. Bueno, merci y mismo me pasaría a reingraciar a toda la gente que vino a este encuentro, venidos con bueno. Bueno, primero de todo decir que es un cabo y honor para mí estar aquí en Encuentros del Had y poder partajar un poco de mi historia con vosotros. Bueno. ¿Quién soy yo? Pues, soy un buen Adán. Tengo 26 años, nací y me crecí en Natal, Brasil. En la universidad me empecé Derecho y laboro en un buró como abogado. Ahora mismo estoy afondando mi empezamiento para devenir diplomático, que es la carrera que quiero seguir por vida, y esto se debe mucho por mi interés por la historia. Desde mi chiquez tengo gran curiosidad por lo que afectó en el Olam, pero también con la gente que conozco. En verdad me agrada mucho empezarme de la historia de las personas que cruzan mi camino, y creo que la historia de cada uno de nosotros nos hace únicos e interesantes. Bueno, y además de esto, me place mucho la música y los deportes. Empecé con la música a los 3 años de edad, con el quiemán o el violino, pero no reuscí porque la embezadera era muy estricta y yo era solo una criaturica chica. Seguí con la música haciendo algunas clases de cante incluso, hasta que llegué a la guitarra y ahí me arresté. Toco desde los 10 años y en verdad que me place mucho la música. Para mí, la música es un remedio y una enchura para la neshama, y esto, junto con el sport, es lo que más me encoraja para el día a día y el solo modo que tengo para el cuidado de mi cuerpo y de mi salud. También me place correr, las artes marciales, especialmente el jiu-jitsu, y cuando en cuando hacer surf. Bueno, ahora que ya nos conocimos Bishim, vamos para la próxima demanda. A ver. Papá, ¿de dónde vino la familia nuestra? Como vos decís, la historia me interesa desde mi chiquez, y saber de dónde vinieron mis parientes y abuelos era una demanda constante en mi vida. Yo decía de mí para mí, si cal empezarse la historia del Olam, ¿de qué no empezarme la de la familia mía? Cuando era mancebico, yo pasé mis vacaciones del verano en el casal donde moran mis papús. Es un casalico muy chico de dentro del estado de Ceará, aquí en Brasil, que tuvo colonización portuguesa y holandesa, y donde parece que el tiempo no trocó mucho las cosas. De ainda hay casas que son de los tiempos de la colonia, manaderos de tierra y todo esto. Es como goler la historia. Malorosamente, mi familia no tenía datos muy buenos de nuestros antepasados, no más que el nombre de algunas personas y que éramos descendientes de portugueses y holandeses que colonizaron la región. En este tiempo, como era mancebo, yo no tenía modo de averdradiar la genealogía, la historia de mis abuelos. Solo pude demandar a mi familia lo que sabían ellos. Cuando empecé la universidad en 2015, a los 18 años, topé más recursos en línea. Mismo yo también estaba un poquitico más fecho, más maturo, para investigar de forma científica, vamos a decir, la historia de mis antepasados. Fue cuando empecé a aparellar mi árbol genealógico, metiendo todo lo que pude coleccionar, después de demandar a mis genitores, papús, tíos. También me metí en las páginas electrónicas y comunidades de gente que investigaba antepasados del Safón y el occidente de Brasil y en sí. Bueno, aquí podéis ver unas estampas del casal de mis papús. Y bueno, ahí es que en estas investigaciones topé un artículo de un tío bispapu mío escrito en 1910 para el Instituto Histórico y Geográfico de Río Grande do Norte, en el cual inventaba los lugaricos donde había morado la familia de mi padre y el nombre de mis antepasados de sexta generación. Ese documento fue muy importante porque fino a aquel día solo tenía información de mi cuarta generación.
Con los nombres y alcunas de mis papús de sexena generación, tenía nuevas personas que investigar. Y es cuando trasverso el nombre de Florencia Núñez da Fonseca, me voy a trasladear con un libro intitulado Aconteceu na Capitania do Rio Grande, de Olavo Medeiros Filho, donde hay un capítulo sobre una cristiana nueva llamada Florencia Núñez da Fonseca, contando al punto detalladamente su vida y familia, fino a llegar a María de Valença y Antonio da Fonseca Rego, que eran sus ascendientes y gente afiadada y condenada por la Inquisición portuguesa. Bueno, aquí podéis ver estampas de los procesos inquisitoriales de María de Valença y Antonio de Fonseca Rego, que se pueden topar en línea en el Archivo Nacional Torre do Tombo en Portugal. A la derecha, la certificación de mi árbol genealógico y descendencia directa de María de Valença y Antonio da Fonseca Rego por la Keilah israelita de Lisboa. Entonces, en primero de todo, me metí a investigar cuál era esto de la Inquisición, por mor que yo no tenía ni a ver del mundo de cuál era esto. Seguro que en la escuela no me la empezaron, y en mi familia ningunos me habían contado una finga. Ansina, fue cuando después de meterme a investigar quiénes eran María de Valença y Antonio, que me asaventí por primera vez que parte de mi familia había ido a Din y había sido juzgada por la Inquisición. Por ejemplo, un libro muy importante es del Dr. Bruno Feitler, intitulado Inquisición, Judíos y Cristianos Nuevos, Nordeste, siglos XVII y XVIII, que fue su tesis doctoral en la École de Haute Études Sociaux de París y la obra principal, la más profunda, que topí sobre Ambrosio Vieira y sus descendientes. Ambrosio Vieira fue un cristiano nuevo de origen judío portugués que vivió en Brasil en el tiempo de las colonizaciones portuguesa y holandesa. María de Valença y Antonio da Fonseca Rego, los que están en mi árbol, eran sus bisnietos. Es muy importante este contexto histórico, por lo que Brasil, que era colonia del Reino de Portugal, tenía casi todo su territorio de la época conquistado por los holandeses, desde 1630 fino a 1655, y este periodo tuvo mucha importancia en lo venidero para la historia de la colonización de Brasil, mas también para la historia de parte de mi familia. Cabe decir que esta investigación es solo de parte de mi padre. Empecé por esta rama porque tenía más información de este Zeman. Después vi de que en la parte de mi madre también habían antepasados judíos conversos y ansina, forzados cristianos nuevos. Ama no voy a hablar de esto hoy, porque en la parte de mi madre, su árbol genealógico afila inspira certificación de la Keilah israelita de Lisboa. Ansina que, por cuestión de derechedumbre y honestidad intelectual, solo voy a tratar de la parte de mi padre, de la cual tengo documentos y maderos certificados por la Keilah israelita de Lisboa, genealogistas, investigadores. Bueno, tornando, con la información de estos libros que ves en el ecrán y de otros que topí desde estos, llegué al antepasado Ambrosio Vieira. Es un antepasado mío directo en 11 generaciones, que nació en Portugal y se vino a Brasil en la época de la colonización, un poquitico antes del reinamiento holandés. Al investigar la historia de Ambrosio, me dejó impresionado. Cuando metí su nombre en Google, vi de libros y más libros quitados que mencionan su nombre y contaban su historia. Un ejemplo es el libro que quitó el Dr. Bruno Feitler, que está publicado por la Leuven University Press en francés, y seguro que lo vas a poder topar de baldes en línea en Google Books. Bueno, pues, es la historia de Ambrosio Vieira y sus descendientes, Javarim Javerot, que quiero empezar a batallar con vosotros. Bueno, de acuerdo con el Dr. Bruno Feitler, Ambrosio fue casado con Joana do Rego y tuvieron en junto 3 hijas y un hijo, María da Fonseca, Clara, Isabel y Luis Núñez da Fonseca. Todos nacieron en Portugal y llegaron a Brasil más o menos en los años 1620 y 1630. El Dr. Feitler nos cuenta que en 1673 hay tabatur de que Ambrosio llegó a Brasil huyendo de la Inquisición. Según los dichos de la gente, viajó con el San Benito, mismo metido en la valija. Esto es el vestimiento de que había sido apañado antes por la Inquisición. Aquí podéis ver una estampa generada por el meollo artificial, o inteligencia artificial, como queréis, llamada Midjourney, que nos averigua a figurar la apariencia más o menos de la fecha de Ambrosio Vieira y su familia en aquel entonces. Ambrosio era productor de azúcar y moraba con su familia en el Capitán Lick de Paraíba,
pues ensina lo cuadra todo el meollo artificial. En esta darsa vas a topar otras estampas generadas por el meollo artificial, con el buto de hacer sentir un poquitico más cerca la historia. Les metí una estrellica debajo para dejarvos saber y no embelecar a ningunos. Las que no tienen estrellica son estampas o detalles verdaderos pintados por Ben Adam. Entonces, tornando a Ambrosio y su familia, se está avertadeado en los tefterín de la Inquisición, que están de baldes en la página electrónica del Archivo Nacional de la Torre de Tombo de Portugal, que Ambrosio Vieira y su familia frecuentaban una esnoga encubierta en la región de Paraíba, Brasil. Está registrado que Ambrosio, sus hijas, hijos, yernos y demás hacían tefilá con libros en ladino, y para aquellos que sabían, en ivrit. También está registrado que Ambrosio hizo dono de azúcar para los pobres judíos de Holanda. Aquí podéis ver un ejemplo de Sidur copiado en Recife por Yuda Macabeu en el año de 1650, es del 10 de Adar de 5410, que está en línea en la biblioteca Etz Haim de Amsterdam. Ya puede ser que era con libros como esto que Ambrosio y su familia hacían tefilá. Antes de afundar en la historia de Ambrosio, creo que cabe empezarnos un poquitico más del contexto histórico. Y aquí hay menester de dar este contexto. El territorio actual de Brasil fue topado oficialmente por los portugueses en el año 1500, de acuerdo con el Tratado de Tordesillas de 1494. La mitad oriental de Brasil era portuguesa, principalmente el quienar del territorio, y la mitad occidental era de Castilla. En 1521, como podéis ver aquí en la estampa, con el Tratado de Zaragoza, portugueses y castellanos se esparcieron el Cusur del Olam, el borde del Pacífico. Como ya nos advertimos, en el siglo XVI en Europa fitó una prueba por los reyes católicos de Castilla de uniformizar la religión del reino, muy influenciados por la recompuesta católica sobre los musulmanes, lo que afectó en el año 1492, el mismo año de la expulsión de los judíos de Castilla. Bueno, por presión política, en 1496, Portugal también decretó el arrojamiento de los judíos y luego después la conversión forzada, incluso la captura de criaturas judías para que fuesen creadas por familias cristianas. En 1536, la Inquisición fue formalmente extinguida en Portugal y en todos sus territorios, mismo Brasil, y solo escapó oficialmente en 1821. Ansina mancaba la uniformización de la religión que también fue imposada a Brasil con el envío de inquisidores a la colonia. Bueno, ¿y cómo llegaron los holandeses? Pues en 1578, el rey Don Sebastián de Portugal deja la buena vida en la batalla de Alcácer-Quibir, y como no tenía hijos, hubo una crisis en la sucesión del reino que finó a Felipe II de Castilla, vino ocupando también el trono portugués. Este tiempo se llamó la Unión Ibérica, de 1580 a 1640. Los Países Bajos, donde también está Holanda, mismo ya guerreaban por su independencia del Reino de Castilla en la guerra que duró 80 años, del 1568 a 1648, y que se mezcla con uno de los conflictos religiosos más sangrientos de la historia de Europa, la Guerra de los 30 años, del 1618 a 1648. Así es, como los holandeses estaban en guerra con Castilla en el siglo XVII, cuando Brasil quedó bajo la Unión Ibérica, esta colonia era ahora aliada de Castilla y dunque enemiga de Holanda. Así que es que Holanda decide invadir Brasil en el año 1624 y solo va a reuscir 6 años después, donde puede conquistar los territorios que ahora son Brasil, del actual estado de Maranhão a Sergipe. Este dominio holandés duró casi 25 años. Después, en el año 1654, los portugueses conquistaron de nuevo esta colonia. Durante este cuarto de siglo bajo los holandeses, la comunidad judía de Brasil vivió uno de sus momentos más importantes, cultural y económicamente. Como los holandeses dejaban libertad de religión a los judíos, en Recife, en el año de 1636, nació la primera comunidad judía de las Américas, Kahal Akadosh Tzur Israel, y también la primera esnoga de las Américas, inspirada en la esnoga portuguesa de Amsterdam, Talmud Torah, que fue fraguada en este mismo tiempo y que ainda hoy se puede visitar. La esnoga Kahal Tzur Israel tiene un museo hoy en Recife, donde los historiadores del museo fraguaron de nuevo una esnoga para mostrar la arquitectura de su tiempo.
En esta época, de la población libre de Recife, el 40% eran judíos. Es por esto que se formó una Keilah oficial con todas las instituciones judías, esnoga, cemiterio, Havar Kadisha, yeshivot, fundos de tzedakah, ayudos comunitarios y así. Mismo viajó desde Amsterdam a Brasil el Jajam Itzhak Aboab da Fonseca, podéis ver la estampa aquí, quien compuso el primer piú de las Américas, el Mica Moja. Otros Jajamín vinieron, como Moisés Rafael de Aguilar, quien también escribió importantes drashot y piutim en Brasil y en Amsterdam. En breve, el siglo XVII hizo de Brasil un lugar con otras condiciones, una colonia de Portugal que estaba en junta a Castilla y por eso bajo la Inquisición. Después Brasil estuvo bajo los holandeses, que eran luteranos, cristianos reformados, pero dejaban libertad religiosa a los judíos, que hicieron en Recife una importante Keilah. Aquí podéis ver la estampa en Recife, la esnoga portuguesa Talmud Torá, y lo que sería Recife en este momento, en el siglo XVII, la Keilah de los judíos en Recife también. Pedro, solo Claro. un puntico nada más. Estoy seguro que toda esta información, por mor que es un mabul, ¿no? De datas y de información de la historia, que estoy seguro que la gente que nos está viendo ahora va a tener el interés de empezarse un poquitico más. Encina, solo decir que después Pedro va a partajar su información personal a su adreso de mail y seguro va a poder partajar mismo esta información. Seguro. Excelente. Y mismo decir que Pedro, tenemos tiempo, Ancina, yo sé que te decía al empecillo que hay que ir con un poquitico de agile, ama te vas a poder tomar el tiempo que vas a tener menester, Ancina que no cale ir con el agile, así que a vagar ya vamos a poder contar un poquitico, ¿sí? Por mor que estoy seguro que hay gente que quiere escribir en su tefter las informaciones de las datas y todo esto que estás diciendo que seguro más gente va a poder interesarle para su propio árbol genealógico. ¿Sí? Seguro, sí que puedo partajar todo que querés. Al final voy a dejar mis contactos. Excelente. Excelente. Entonces nos decías que, bueno, la historia está tan lunga, es para entender más o menos el contexto de la historia de Ambrosio Vieira, que es quien nos vas a contar ahora, ¿verdad? Exactamente, la historia de Ambrosio. Bueno, pues tornando a Ambrosio, él llegó a Brasil un poquitico antes de la conquista holandesa, moró en el Brasil colonial bajo el dominio de los holandeses, Weniftar antes de 1649, cuando la familia trocaba de casa de Paraíba al Captain League de Pernambuco, huyendo de la reconquista de la Inquisición. En Pernambuco, que es donde hay esta ciudad de Recife, que es la capital, los hijos de Ambrosio se casamentaron con parientes que ahí moraban, los Valencia Caminha. Y es este puntico que se abre una división en la familia. Adjuntarse a la Keilah oficial de Recife o permanecer en la esnoga encubierta. Pues el doctor Bruno Feitler nos cuenta que de una banda Ambrosio no quiso hacer Brit Milá por temoridad de que Castilla conquistase de nuevo la colonia y le empresaran. 3 de sus hijos, Clara, Isabel y Luis, tampoco no se adjuntaron oficialmente a la Keilah Kahal Tzur Israel, siguiendo con su judaísmo encubierto, por mor que estas habían sido vedadas, o sea, defendidas en las ascamot de la Keilah oficial Kahal Tzur Israel. Ama de otra banda, la hija María da Fonseca fue diferente. Ella se casó con Baltasar da Fonseca y en juntos se adjuntaron oficialmente a la Keilah Kahal Tzur Israel. Aquí unas estampas de inteligencia artificial de lo que sería Ambrosio Vieira y su familia y cómo sería la vida en su casa en el Brasil colonial. Bueno, a ver, el fray portugués Manuel Calado, que moraba en Recife, registró en su libro, que es un libro antisemita incluso, El Varoso Lucileno, El Triunfo de la Libertad, publicado en 1648, que Baltasar da Fonseca y su hijo hicieron públicamente Brit Milá. Antonio Gonçalves de Melo dice en su libro Gente da Nación que el Jajam Itzhak Aboab da Fonseca también era Moel. Y esto quedó aquí registrado. Ups. Lo que afita después para María da Fonseca y Baltasar es maravilloso. Baltasar troca su nombre y alcunia a Samuel Belillos o Joseph Belillos. Con María da Fonseca tuvo al manco 2 hijos, Daniel y Sara.
Daniel Belillos se casa con Judith Aboab da Fonseca, que era hija del rabbi Yitzhak Aboab da Fonseca. Sí, eran gente de Pirón. Baltasar era un bazirán, un mercader de los más enflorecidos, más prósperos de todo Pernambuco. Un ejemplo es que él mandó fraguar el primer puente de Recife en el tiempo de Mauricio de Nassau, lo que seguro fue uno de los primeros puentes de Brasil. Poco antes de la reconquista portuguesa, Baltasar muere en Recife. Con la reconquista se hace un acuerdo para que los judíos de Recife puedan salir sin ser enaferados o muertos en 1654. En este momento, María da Fonseca y su hijo, Daniel Belillos, bien como su nuera, Judith da Fonseca, y todos los miembros oficiales de la Kahal Tzur Israel regresan para Ámsterdam. Un dato interesante es que una de las naves que salen de Recife no va para Ámsterdam, mas sí para Nueva Ámsterdam, y participan de la fundación de la ciudad de New York. Para más detalles recomiendo el libro De Recife para Manhattan, Los judíos en la formación de New York, de Daniela Levy. Bueno, en Ámsterdam, Daniel Belillos se tornó rabino de la Snoga Talmud Torah, la snoga portuguesa de Ámsterdam. Fue responsable por hacer la drashá en homenaje a su suegro, Yitzhak Aboab da Fonseca, cuando este murió en 14 de Nisan de 5453, en el 20 de abril de 1693. Su drashá puede ser meldada en el libro Sermones pregados por Rabbi Daniel Belillos en la Snoga Talmud Torah y dedicados a la noble congregación. Está disponible en Google Books y también en la página en línea de la Biblioteca Nacional de Israel. Daniel y Judith Belillos mueren en Ámsterdam y están enterrados en el cementerio portugués Bet Haim, en Oudekerk-aan-Amstel, en Ámsterdam. Aquí podéis ver una estampa de la placa o tumba del Rabbi Daniel Belillos y su certificado mandado por el cementerio Bet Haim. Ya puede ser que María da Fonseca, su madre, dejó la vida también en Ámsterdam. Me demando de mí para mí si la placa con el nombre Michal Belillos registrada en el cementerio sea la suya, ama con nombre y alcunia trocados. Bueno, este es un sujeto para otro encuentro de Ajá. Aquí también puedes ver una estampa de inteligencia artificial de cómo puede ser que era Rabbi Daniel y su familia en Ámsterdam. Bueno, Pedro, decir que esto que metiste de las estampas, los detalles fraguados con la inteligencia artificial, me está explosando el medio. La plaza. Sí, no, yo creo que es mucho más colay, vamos a decir, el ver la historia, ¿no? El entender la historia cuando vas a poder meter una facha, ¿no? Ancina que creo que es una... Y bueno, mismo para esta tarza que aparejates, el meter los detalles con las imágenes del detalle del medio artificial, creo que es muy bueno, muy bueno. Así que lo visites muy bueno. Bueno, entonces, ahora sí, ya nos demandamos. ¿Cuál afectó con los que se quedaron? Bueno, esto sí es una demanda importante. Los que quedaron fueron Luis, Clara y Isabel. Ellos tornaron a Paraíba, estaban en Pernambuco como los demás, tornaron a Paraíba y enfrentaron entonces acusaciones por judaísmo. En 24 de febrero de 1673, mucho más Luis y Clara por ser los hijos de un sanbenitado, que eran Blucho Vieira, y hermanos de una judía que se fue para Holanda, que se topaban para Shabbat y coloneaban nombres diferentes en casa. Ama mismo, si les aculparon, la Inquisición en este momento de reingreso, de retorno, no hizo mucho en aquel entonces, lo que enervó más a los malchines. 50 años después, la Inquisición torna a Paraíba. En el año 1720, más o menos, va a empezar una época de visitas de inquisidores en Paraíba, con la participación de un obispo llamado José Fialho y un cura, Gonzalo de Gouveia Serpa. Los descendientes de Ambrosio y sus parientes cercanos son denunciados por gente que moraba en las casas de hacer azúcar. En 22 de diciembre de 1728, la orden de prisión contra 20 descendientes de Ambrosio fue determinada en Lisboa y comunicada al agente de la Inquisición en Olinda, Antonio Borges da Fonseca. Debido al número de personas que fueron aferradas, el agente tuvo de organizar la detención con guardias locales en Paraíba, y solo en marzo de 1729 reunieron apañar 16 personas de la lista de un total ahora de 17 personas, ya que 3 murieron desde la sentencia a la data de prisión.
Ellos quedaron aferrados en la casa de purgar, que es un lugar de hacer azúcar, o eran transportados para Recife y de ahí mandados para Lisboa para ser juzgados en el Santo Oficio. Aquí podéis ver una estampa, también de inteligencia artificial, de lo que sería el aferramiento de los descendientes de Ambrosio en Paraíba. Este momento que escapé de decir, una lista de los procesos inquisitoriales contra los descendientes de Ambrosio y una denuncia también que está en el libro del doctor Bruno Feitler. Bueno, el transporte para Lisboa. Fueron 3 meses de viaje en naves diferentes y por eso llegaron a Lisboa también en datas diferentes. Desde la primera nave que llegó en el 6 de octubre de 1729 al cabo que llegó casi 2 meses después. Durante el viaje, más gente va a reventarse por las condiciones malsanas del viaje que tenían. De las 16 personas apañadas en 1729 y llevadas a Lisboa, solo mancaron 14. 10 tuvieron sus confesiones aceptadas por los inquisidores, esto es, que ellos consideraron sus confesiones detalladas, mencionando nombres de otros parientes y ancina. Fueron condenadas en el Alto da Fe, que era la forma que decían ahí en Portugal, de 17 de junio de 1731, delante del rey Don Juan V y sus hermanos en la iglesia de San Domingos, a la sentencia de cárcel, a llevar siempre el San Benito y confiscar todas sus parás. Este fue el caso de María de Valencia y Antonio da Fonseca Rego, mis antepasados en línea directa, de los cuales hablamos antes. Este no fue el caso de Guiomar Nunes, que es hermana de Antonio da Fonseca y prima legítima de María de Valencia, porque María era casada con su primo legítimo. Guiomar Nunes no confesó su judaísmo y no aceptó las informaciones que los inquisidores querían. Los otros 10 que confesaron, incluyendo su madre, su hermano y otros parientes, aceptaron el judaísmo de Guiomar. El resultado fue que en el 26 de abril de 1731, los juzgadores de la Inquisición condenaron a Guiomar por coferut o heresía, al quemadero. Antes de pasar, aquí podéis ver lo que sería María de Valencia Ferrada en Lisboa, cómo era un auto da fe antes de la sentencia, antes de cumplir las penas en Lisboa en el siglo XVIII, y lo que era un San Benito. Bueno, así, en el mismo auto da fe de la Inquisición que condenó a los parientes de Guiomar a la cárcel, San Benito, confisco y todo esto, le condenó a Guiomar Nunes a muerte en la hoguera. A las 10 horas de la noche del 17 de junio de 1731, el Consejo General confirmó la sentencia y ejecutó a Guiomar Nunes, así como otros 11 hombres y mujeres. Después de estrangularla, su cuerpo fue puesto en la hoguera y sus cinzas fueron dispersadas. Delante de la iglesia de San Domingos en Lisboa, hay hoy un monumento chico en memoria de los muertos en el pogrón de 1536, y es posible que haya sido el local también de muchas ejecuciones de la Inquisición, incluso la de Guiomar. ¿Y qué afitó después? Pues los descendientes de Ambrosio quedaron apañados en Lisboa, sin bienes, sin apoyo de nadie, sin otros conocidos. Al mismo tiempo, la Inquisición trataba de aferrar a otros parientes en Paraíba que consiguieron huir de la prisión del año 1729 o que a filo no fueron denunciados en aquel entonces. Entre estos nuevos aferrados fue Simón Rodríguez da Fonseca, hijo de María de Valencia y Antonio da Fonseca Rego, que fue llevado a Lisboa en 1736, confesando su judaísmo en una única sesión en el 6 de agosto de 1736 y siendo condenado en el 1 de septiembre de 1737. A la salida de la cárcel, Simón reencontra con su madre, María de Valencia, quien estaba hospedada en la casa de una pareja, también de cristianos nuevos, que se llama Pascua dos Ríos y André Méndez da Silva. Quedaba en la Estrada de Santana, cerca del Palacio Estaus, el Palacio de la Inquisición, en la parte norte de la Plaza del Rocío, donde hoy es el Teatro Nacional Dona María II de Lisboa. Pascua era de Covilhã, Portugal, y André de Río de Janeiro. André fue a Lisboa desde Brasil a filo mancebo con sus hermanos, entre ellos el famoso dramaturgo Antônio José da Silva, conocido como o Judeu, o Il Judío, como era conocido. André y sus hermanos fueron a Lisboa a encontrar con sus genitores
que fueron aferrados por la Inquisición y libertos en 1713. Bueno, Simão pasa entonces a vivir con su madre en la casa de la pareja Páscoa dos Ríos y André Mendes da Silva. Y según relata el doctor Bruno Feitler, es muy bien recibido y luego se integra en la casa. Así que su madre y los dueños de la casa se sienten muy a gusto para hablar de judaísmo en su presencia. Bueno, debido a la integración de Simão en la casa, su madre le invita a hacer el ayuno del gran día, que es como llamaban el ayuno y la celebración de Yom Kippur. María sintió un nerviosismo en Simão, mas no imaginaba lo que iba a fitar. En el día 5 de octubre de 1737, María, junto con su hermana Guiomar Valença, su prima, la pareja Páscoa dos Ríos y André Mendes da Silva, así como sus parientes y claro, el Simão, estaban celebrando Yom Kippur en la casa de Antonio de Frois, hermano de Páscoa dos Ríos, en Estrada de Santana, Lisboa. A las 5 de la tarde, 3 agentes de la Inquisición baten a la puerta de la casa y son recibidos por Simão. Este les había avisado y denunciado todos. Simão denunció su propia madre, su tía, su prima, bien como la gente que le dio casa en Lisboa y sus parientes. Aquí puedes ver una estampa generada por el medio artificial, fraguando lo que sería este momento de Simão con los agentes de la Inquisición y delatando su propia familia, el Malsim. Pues María de Valença iba ahora a la cárcel por segunda vez. Sabía bien que la pena para los que vuelven a ser condenados por judaísmo es la muerte en la hoguera. Confesa su crimen a los inquisidores y estos se quedan conmovidos con la denuncia de María por su propio hijo y el destino cierto a la hoguera según la regla de la Inquisición. Así que, movidos por conmoción, los inquisidores apelan a Roma en 1744 para que no se aplique la pena de muerte a María. El Consejo General de la Inquisición del Santo Oficio en Roma tarda más de 10 años para dar una respuesta, aceptando trocar la pena de María para cárcel y uso perpetuo de San Benito, lo que está registrado en el auto de fe de Évora de 20 de junio de 1756. Posiblemente, María fue transferida a Évora en 1755, después del fuerte terremoto de Lisboa en aquel año. María nos dejó la buena vida en 1756, con cerca de 58 años de edad, de los cuales pasó casi 25 años en las cárceles de Lisboa y Évora, entre 1729 y 1756. Según el doctor Bruno Feitler, posiblemente es una de las víctimas de la Inquisición que más tiempo quedó aferrada. Y aquí puedes ver una estampa de lo que sería María en las calles de Évora. ¿Y qué afitó con Simão, su hijo, el Malsim? Simão, el Malsim, fue aferrado en la prisión de la Custodia, una prisión menor de la Inquisición. En el día 18 de octubre de 1739, Simão dio ayuda a la Inquisición para concretizar la pena de muerte del dramaturgo que abrimos hace poco, Antonio José da Silva, conocido como el Judío. En el libro Círculos de Fuego se dice que Simão llegó a arrancar partes de la ropa de Antonio, guardando para sí como reliquia. En septiembre de 1739, un mes después de la muerte de Antonio, Simão recibe su libertad y parte para Brasil, a Río de Janeiro, escapando de Lisboa en enero de 1740 a bordo de la nave Nossa Senhora da Glória, al cual solo tenían acceso los altos oficiales del ejército, lo que demuestra que Simão fue puesto a bordo por los agentes de la Inquisición como recompensa por las delaciones. Sin embargo, la Inquisición deja marcas y heridas. Después de llevar tanto carecimiento con los aferramientos, procesos, delaciones en su familia, Simão quedó con serios problemas psicológicos. Eso nos averigua a entender de que Simão tuvo un episodio dramático a raíz de Nuestra Señora da Gloria. Una noche, después de rebanar el chini de sopa de modo muy alroveado, Simão arranca el rosario que llevaba al pecho y grita delante de todos: yo renuncio, yo renuncio. El cura que estaba a bordo exige que Simão complete la frase con renuncio al diablo. Mas Simão dice: yo renuncio al cristianismo.
De seguito, el capitán de la nave ordena que a Vedraden las cosas de Simón en su valija, donde topan certificados del Santo Oficio y restos de un San Benito. Al llegar a Río de Janeiro, Simón queda aferrado y en 1741 torna a Lisboa para explicarse a las cortes inquisitoriales. En este tiempo, Simón pierde completamente el meollo, diciendo que quería casarse con una princesa encantada que sería hija del rey Don Sebastián, presentando constantes alucinaciones. Al confesar sus pecados y por su estado mental, los inquisidores deciden libertar a Simón en Lisboa, avisándole que en la próxima sería muerto. Después de este episodio, mis amigos, Simón troca de nombre y no se tuvo más haberes de él para el masal de sus parientes. Bueno, esta es la historia de parte de mis antepasados. Fue así que la Inquisición desapareció la vida judía de los descendientes de Ambrosio Vieira, con excepción de María da Fonseca, su hija, que fue para Holanda y ahí nos dejó la buena vida como judía. De toda esta historia, ¿cuál es mi conclusión? Pues que no debemos esconder nuestra identidad. La única descendiente de Ambrosio que no escondió su identidad judía tuvo una vida buena en Holanda. Su hijo, Daniel Belillos, fue rabino en Holanda, tiene libros publicados y ahí vivió muy bien con su familia. Los otros descendientes de Ambrosio que decidieron capadear sus identidades fueron apañados, aferrados o matados por la Inquisición y si no esto, vivieron en pobreza en las calles de Portugal. Si moras en un lugar donde no se acepta tu derecho de existir, hay dos opciones: trocar para un lugar mejor o barazear y luchar con toda fuerza para que tu lugar actual te acepte. Yo sé que es más colar y hablar que hacer, pero la historia mozambesa que hacer bao, esconderse y esperar que las cosas van a mejorar nunca nos escapa bien. Y el destino probablemente serán dos: o tu muerte física o tu muerte identitaria. O van a aferrarte o vas a asimilarte. Así que el Dios prohíba que estas cosas se repitan, mala lesión queda. El silencio y la ocultación solo favorecen a los agresores. Bueno, aquí hablar un poquitín de la suetanza portuguesa. Como vosotros sabéis, hay un decreto, el decreto de febrero de 2015 en Portugal, que pasó a conceder la suetanza portuguesa a los descendientes de judíos sefardíes portugueses, siguiendo un ejemplo que fue iniciado por España. Este decreto tiene una motivación reparatoria a repatriar descendientes de personas apañadas o afeadas por la Inquisición. Con las pruebas que aparecí sobre mis antepasados directos condenados por la Inquisición, tuve mi árbol genealógico aceptado por la Keilah israelita de Lisboa en septiembre de 2020 y después solicité la suetanza al Estado, que me la concedió en diciembre de 2021. Por se tratar de una ley reparatoria, el decreto tiene un marco temporal limitado, de modo que va a descaer al cabo de este año. A partir de enero de 2024, no se van a aceptar más solicitudes de suetanza portuguesa a los descendientes de judíos faradín. Por mor que Portugal haya participado de la cruel Inquisición, entiendo que esta ley sea importante para poner en foco la bella cultura sefaradí. Tal vez por ella muchas personas tengan investigado más sobre las comunidades sefaradíes por el Olam, comunidades que tenían siglos y siglos de vida y cultura en sefarad, una cultura propia, un idioma propio que ahora estamos a hablar, costumbres y ritos propios. Además, la literatura indica que por mor que el Estado haya sido cruel, los judíos portugueses seguían con identidad portuguesa, a veces no sabiendo dónde empezaba su identidad judía y dónde empezaba su identidad ibérica. Por eso, muchos keilot de estos judíos por el Olam llevaban el adjetivo portuguesa, como la Snoga portuguesa de Amsterdam, la Snoga portuguesa de Montreal, la Snoga portuguesa de Londres, Ancina y Ancina. ¿Cómo me identifico? Pues, me identifico como descendiente de judíos faradim que practica el judaísmo. Yo frecuento y participo de la comunidad judía local, pero no puedo decir que soy judío, porque mis genitores no lo son. Estoy haciendo giur con el rabino Gershon Kwasniewski y inshallah podré identificarme oficialmente así después de un din. Y es importante decir que yo no decidí practicar el judaísmo porque me identifiqué
de hecho, es importante decir que empecé a practicar el judaísmo porque me identifiqué a medida que lo empezaba. No es porque tengo alguna ascendencia sefaradí que decidí automáticamente practicar el judaísmo. Al saber de la historia de parte de mis antepasados, me dio la curiosidad de empezar la cultura judía y mucho me identifiqué con ella. Con los principios Tikkun Olam, Tikkun Adam, tener una vida de propósito, un principio de dar ayuda a terminar la obra de la creación, los simbolismos del judaísmo, la historia del pueblo judío y el amor con que guarda su historia a lo largo de los siglos. Además de esto, también hay un componente subjetivo. Al practicar el judaísmo me sentí muy bien y creo que desde entonces tengo llevado una vida mejor y con más propósito. Y si algo me está haciendo bueno, ¿por qué no continuar? Así, decidí seguir frecuentando la comunidad y practicando hábitos de una vida judía. Mas solo pude hacer esto con el ayuda de gente muy querida. La verdad que yo tuve mucha más al conocer gente generosa en mi camino. Fue mi amigo Samuel Gabay, que estudió Derecho en la misma facultad que yo, que me ayudó a investigar y a empezar sobre el judaísmo, bien como me introdujo a la comunidad local. Y dejar un gran abrazo a Samuel y toda la familia Gabay, que creo que también nos está viendo ahora. También tuve la mazal de conocer el rabino David Eisencraft y la Keila Neshama, que me acogió cuando estuve viviendo en São Paulo y con quienes desde entonces mantengo contacto. Igualmente el rabino Gershon, quien dirige los estudios de Gyur que estoy haciendo y que tanto me besa todas las semanas. Un merci mucho para estas personas, pues sin ellas yo no podría sentirme bien conmigo mismo como hoy me siento. También agradezco a mi familia y amigos que son comprensibles con mi decisión e identidad que llevo. Deixo un colacavó de merci mucho a Marcel Magidman, doctor por la Universidad de São Paulo, que mucho me da ayuda con las investigaciones de la comunidad portuguesa en el periodo holandés, así como a Alessandro Batista, un genealogista que me dio ayuda con muchos documentos importantes para la historia de mi familia. En las estampas aquí que ves, hay una visita mía a la Sinagoga Kahal Tzur Israel en 2017, cuando empecé a tener resultados más concretos de mis investigaciones y de tanto que me animé, fui ahí a hacer una visita. Una estampa también con el rabino David Eisencraft, yo haciendo Jalá para Shabbat, aquí podéis ver, un Kabbalat Shabbat en la Keila local, a la derecha arriba. Yo me dando parte de la Gada de Pesach este año, aquí abajo, y también una estampa manchando con amigos y directores de la Tenuá Shomer Hatzair. Butos para el avenir. Pues, continuar empezando el ladino, empezar a meldar y escribir en Rashi Solitreo, dejar un merci mucho para Alejandro y Carlos del Ladino 21, que me dan ayuda con esto, investigar otras ramas de mi familia, investigar y ayudar a documentar la historia y cultura sefaradí, documentar en ladino la historia de mi familia, lo que estoy pudiendo hacer aquí, así que merci mucho al encuentro del Had, difusar el ladino y la cultura sefaradí a quienes quieran, y pasar lo que empecé para las nuevas generaciones, le Dorvador. Bueno, agradezco a todos por la atención y por el favor de estar aquí partajando un poco de mi historia. Dejo aquí mis contactos para caso pueda dar ayuda a alguien o seguir hablando del tema. Un merci mucho. Bueno, caro Pedro, merci mucho por esa historia que partajaste, ¿no? Esto no es la historia de un primo lejano, ¿no? Como decimos de Hal de mi Hal, pariente de mi Carcañal, ¿no? Sino es la historia directa de tus parientes y bueno, es por esto que creo que es más moviente la historia de este tornar de nuevo, ¿no? La historia personal de cómo tornates a la comunidad. Así que, bueno, venido con bueno. Y bueno, hay un carar de demandas por esta historia, así que no voy a quitar más punticos a la gente y solo decir que bueno, al meldar tus votos para el avenir, es por gente como tú mismo que la lengua no se va a dividir, así que con la cabot. Y ahora ya sí, ahora retornamos el micrófono para Liliana para meter los mensajes y las demandas y los saludamientos de la gente que vino al encuentro de hoy. Sí, claro, tenemos un mabul, me parece, de demandas y saludicos y de todo. Me parece que hoy es el récord de mensajes en nuestro
mensajería de la reunión. Bravo, bravo, Pedro. Tuvimos una clase magistral. Esto es embellecimiento de la historia pura. Me plació muy mucho este otro modo de presentar. Tenemos, como te dije, muchas demandas y saludos y felicitaciones. Vos coger unos cuantos. Quiero decirte que es un placer de ver cómo hiciste investigación por tu familia. ¿Esto empezó con la ley de Portugal o empezó de antes? Empezó de antes. Yo tenía mucha curiosidad de la origen de la familia y después que encontré datos es que me tuve pude saber por otras personas que tenían la ley. Entonces, no tenías signo de que la familia había sido judía, solamente por la investigación. No tenía, porque dices que algunos empiezan porque encuentran alguna cosa semejante con el judaísmo. No tenías un signo, nada, de que la familia podía haber sido judía. Era curiosidad por conocer de dónde venían tus parientes. La gente decía, bueno, la familia vino portugueses, holandeses, pero no tenían datos muy concretos y yo quería saber lo que había pasado, qué había afectado con esta gente de verdad. Quería saber sus nombres, dónde habían vivido, lo que había pasado con ellos. Es que tenía mucha curiosidad y no tenían ninguna idea de la ascendencia de esta parte con conexiones judías. Yo sabía que sí, portugueses sí, más que judíos cristianos nuevos, esto no sabía. Y mira cómo trocó tu vida del empecillo ahora, ¿no? Porque debe ser un momento un poco complicado para la familia que no es judía de conocer todo esto y además no solo conocer, sino que ahora en la familia cercana hay un miembro que es judío o que será judío en curto. Exacto. Ama, es importante decir que estas cosas van pasando poco a poco. Es como vamos hablando, vamos partajando informaciones. Creo que si del día para la noche decides decir, mira, ahora soy judío, ahora hago esto es muy zor para la familia. Si vas incluso para ti mismo, creo que esto no es una decisión que tienes que tomar con un día, es una cosa que tienes que analizar a lo largo del tiempo. Y lo que pasó fue que... ¿Cómo tomó la familia esto a poco? Pues, como dices, es a poco y vas diciendo, mira, tenemos una familia aquí, tenemos un pariente que estuvo en un auto de fe, a poco fueron conociendo. ¿Cómo tomaron ellos esto? pues creo que inicialmente quedaron muy, como yo también, muy impresionados porque no tenían ni idea. Y después es como a lo largo del tiempo, como yo investigaba esto tanto y hablaba tanto con ellos, es que pasó a ser algo natural, es que pasó a ser algo muy natural en la familia hablar de este pasado. Y creo que después, cuando yo empecé a sentirme tan bueno con la comunidad local de aquí, para ellos no fue como algo muy raro. Era como ellos continúan con su tradición. Sí. Es importante decir que nunca en casa tuvimos mucho una cultura muy fuerte religiosa, así que tampoco para ellos es algo, no sé, tan zor de que pase. Creo que para otras familias puede ser que sea más zor. Seguro. Y una demandica más y ahora va a mandar esto un poco de mensajes y saludicos que te van a dar, te van a pushar, porque la gente está tres salida aquí con tu historia y con ti también. Estás estudiando, dijiste, con un rab, ama, por los nombres que hemos dicho, estos rabís son solo Gabay, que no, son Ashkenazim. Y sabes que nuestras costumbres son un poco diferentes, mismo lo que meldamos.
la tefilá y todo. Ama, es este modo, es un modo ashkenazí de que estás haciendo estos estudios. Sí, en una parte sí. La comunidad local de aquí tiene una tradición muy fuerte. La gente que va a la Keilah de aquí es sefaradí. Gente de Marruecos o gente que tiene también cultura portuguesa. Entonces, en la Keilah local es más, la tefilá y todo eso es más una cultura más sefaradí. También es importante decir que ya hay influencia ashkenazí. No es una cosa 100%, vamos a decir así. Con los estudios que estoy empezando, sí, son los cursos que tenemos aquí disponibles para hacer un Beidín o para eso, solo son con Keilot Ashkenazim. Así que cale empezar los dos y vivir. Te vamos a conseguir para ti un rab que te pueda ayudar con la parte sefaradí, aunque sea por internet. Merci mucho. Agradezco mucho, Liliana. Sí, y hablaremos para hacer complemento, no despreciamos ninguna cosa, todo es judío, en Exacto. verdad. Ama, ya que tienes origen sefaradí, entonces para tener conocimiento un poco más en profundidad. Bueno, va a dejar de profitar mi rol aquí porque todos quieren saludar y demandar. Antes de meldar, vamos a ver que Rachel Amado Bonic demandó la palabra para demandarte alguna cosa. Y antes de meldar, vamos a dar la palabra a Rachel. Merci muy mucho. Pedro, te quise primero felicitar por este labor increíble que hiciste. Te quiero decir que yo desde muchos años soy miembro de lo que se llama aquí en la América the Society for Crypto-Judaic Studies. Y tu historia va a ser muy importante para esta organización. Bueno. Y no sé si hablas inglés. Sí. Sí, entonces con tu permisión les voy a dar tu contacto a ellos, porque tu historia debe ser conocida. Y como dije, esta investigación que hiciste es muy, muy impresionante. Nosotros, los que decidimos dejar la España y Portugal y venir al Imperio Otomano, tenemos una tradición que es enteramente contra a los Bnei Anusim que conozco yo mismo, esta institución, que es de no hablar del pasado. No sabemos nada, ni nos ambicimos nada de nuestra historia. Si no era que hablábamos en español, no íbamos a saber que tenemos raíces en España. Muy poco. Siempre nos decían, ya pasó. Ya pasó, olvídate de eso, ya pasó. Puede ser porque las experiencias eran muy amargas, no sé, del pasado, no sabíamos nada. Y por esto, cuando yo sentí que había una organización semejante, dije, ahora que sé que puede ser la grande parte de los expulsados eligieron a quedarse, seguro que yo si estaba ahí, posiblemente iba a decir, ¿qué diferencia hay? Me voy a hacer cristiana y voy a quedar aquí. ¿Cuál me voy a meter ahora en caminos donde no sé dónde nos vamos a ir? Por esto, siempre sí eso, después que empecé a entender la historia nuestra. Y cuando sentí de esta organización, dije, estos son como mis sobrinos, de la misma parientez, que puede saber si nos hemos relacionados con esta gente. Y es como descubrir, como dicen en inglés, long lost cousins, que no sabíamos existían. Y
Y te quiero decir que a medio de esta organización conocí mucha gente, sobre todo aquí en América, en el Southwest, como decimos, que hay muchos que retornaron también al judaísmo, mas ninguno de ellos no se interesaron mucho, un poco algunos, en la historia de la historia de los sefaradíes del este, digamos, de nuestras tradiciones y sobre todo no tanto de nuestra lengua. Y es muy interesante para mí que la primera persona que en verdad se está empezando la lengua y la sabe, fue de Brasil y tú sos el segundo. El uno está con vosotros, el Mancevico Italo, mas él tiene de un lado parientes de Izmir, de mi ciudad en Turquía, y de otro lado de Benanusi. Y también quiero decir que mi hijo tomó la nacionalidad portuguesa porque nosotros también sabemos que mi antepasado de parte de mi papá eran conversos, se fueron a Bayona y de Bayona vinieron al Imperio Otomano. Me está impresionando mucho tu interés en el ladino. ¿Nos puedes contar un poco cómo te interesaste en la lengua? Porque no es la tuya, es de los que se fueron de la otra parte, de la otra banda del mundo. Exacto. Primeramente, Rachel, es un cabo hablar contigo. Siempre veo mensajes en Ladino Comunidad o otras comunidades. Es un cabo hablar directamente. Merci mucho, a mí también. Bueno, mi interés por el ladino vino naturalmente con estas investigaciones. A la medida que iba meldando cosas y descubriendo cosas, veí que el ladino era el idioma hablado por la comunidad, por la Keilah, y yo quería conocer, yo quería meldar textos, yo quería entender, empezar mejor la forma que la gente pensaba. Y para meldar estos textos y empezar mismo cómo la comunidad hacían sus cosas y cómo eran todo esto, yo dije, ¿por qué no empezar el ladino? Y también creo que cuando decidí también tener esta identidad, yo creo que el ladino tiene también que ser parte de esto, porque está directamente conectado con esta historia. Es como vimos antes, la gente mismo en criptos, sinagogas, como decían o algo así, me daban textos. Yo que si vamos en la biblioteca Tzchaim de Ámsterdam, dicen que es un texto en español, pero es un texto en ladino. Está ahí con verbos en hibrid, con verbos de otros idiomas que los judíos metieron. Entonces, no es español, es ladino, es otra cosa. Así que yo tuve este interés. Yo, ya que soy mínimamente parte de esta historia, quiero, no sé, ser también el primer de mi familia a hablar este idioma nuevamente. Sí, seguro que ya sabes que el que hablaban en España o Portugal y el que hablamos nosotros no es la misma cosa. Se desvelopó bastante en los 500 plus años. Primero, Rachel, quiero decirte que Mazal tuvimos mozos que tus parientes no se quedaron y se trocaron a cristianos porque nos pedríamos esta maravilla que eres tú. Mucho. En primero esto. Y después decir que seguro los que tenemos elevos de judeo español siempre conocemos que los brasilianos hablan muy presto nuestra lengua. Tienen una ventaja con la pronunciación y muchos verbos que usamos en el ladino. Para ellos son ya conocidos y siempre es un placer de sentirlos porque presto, 2, 3 clases y ya mismo con chico vocabulario ellos ya están hablando y esto es maravilla. Bueno, tenemos de continuar, vamos a meldar algunos, no podré de meldar todos los mensajes que tenemos,
Ama, tenemos muchos saludos de gentes que te conocen a ti en particular, Pedro. Muchos hoy de Brasil. Tenemos bueno. aquí. Dice de la prima hora, Eliones dice boa tarde a todos, bien brasiliano. Miriam Sherman, que nos saluda, también Eliones te manda un abrazo, es colega tuyo, aparece, sí. Bueno, tenemos de Carlos Yebra López, que está con nosotros, está él en Medellín, en Colombia, y dice más al alto y Reushita Grande, Alejandro y a Pedro. Que tenemos Moshe Ahmed, que está en Italia, nos manda saludos. También Adrián Toro Quintero de Colombia, nos manda saludos. Ana Julia Barcesat dice Colacabot Pedro. Merci. Barcesat Gabay, es Gabay. Exacto, es la madre de Samuel, mi amigo. Es la mamá de Samuel, Sí. bravo. Qué alegría que estás aquí. Entonces, Ana Julia, ¿qué más tenemos? Bueno, tú nombraste Torre do Tombo. Nosotros tenemos una conferencia específicamente sobre los archivos de Torre do Tombo en nuestro canal de YouTube, que nos dio nuestra amiga, también tiene una historia muy particular sobre su embelezamiento de que la familia era judía en la España y en el Portugal, nuestra amiga Ginny Milgram, y con la directriz de la Torre do Tombo, ellas consiguieron digitalizar el archivo y está disponible en línea para todos los que quieren tener información. Sabemos que hay muchas personas criptojudíos o que están conociendo ahora que la familia era criptojudía, y Ginny Milgram está laborando y muy mucho por esto. Tenemos Grande Mazal, que ella es amiga nuestra, y siempre presentamos aquí sus haberes nuevos sobre lo que ella labora para que todos tengan a la mano la información. Estela Garber te manda también aquí saludos. Guillermo Díaz Piñeiro dice Hazaku Baruch. ¿Qué más tenemos aquí? Muy mucho, no vamos a poder meldar todo. Tenemos, ya sabes que al mismo tiempo esto sale en vivo por YouTube y por Facebook, y tenemos ahí muchas personas hoy que escribieron más que otras veces. Isobispo, buenas tardes, buena semana amigos. Giovanna Carla da Salvo, Pedro Colacabod, te manda más al alto. Miriam Glacier, ahora que está viendo a ti. Sandra Kaufman de Recife, Brasil. Betsabe Gómez, buena semana para todos. Carol Chamar, parabéns en brasileiro. Y más abrazos y colacabod y muchas felicitaciones. Gloria Asher nos dice, ya sabía que el Cali Recife fue el primero que se fundó aquí en la América. Ma qué placer conocer a una persona viva con conexiones a este Cali. Gracias, Pedro. Hermoso que buscates y topates todo esto. Bueno, ella y Bully te rogaban de hablar un poco a vagar. Ama, vos encorajamos, Bully y Gloria, a mirar el video y a hacer stop cuando tenés menester de sentir una otra cosa. Y cualquier demanda, Liliana, estás libres para escribirme también por mail, Chichegitab, como... Seguro. Ahora muchos quieren aferrarte, Pedro, a ti, porque que cada uno está salido con lo que sintió hoy. Ancina que Rachel quiere para la fundación del cripto judío. Nosotros queremos también una conferencia de nuestro ciclo Raíces de Sefarad. Ya te estamos escribiendo para esto. Seguro, ya vamos a poner la data.
Y bueno, tenemos Estela que dice, muy bueno, Pedro, ya estuve en Recife y visité el Cal y la Migve. Muchos mensajes de YouTube. A Ter Barbosa Vieira, la familia mía es de Olinda, Nazaret de Mata. Como te dije, muchos tenemos del Brasil o del Portugal aquí. ¿Qué más tenemos? Tengo de escoger en vivo que Meldar y que no. A ver, ¿qué más tenemos? Muchas demandas y saludicos. Eleonora Ramírez dice, gracias a Sefarad, Alex y Pedro, me identifico 100% con tu historia y tu camino dentro de nuestra tradición. Kol hakavod. Qué bueno. Ana Julia dice, linda historia, Kol hakavod, que Dios te bendiga. Guy Albala dice, saludos de París. Esto para conocer de cuántas bandas estamos, de la América y de la Europa, estamos todos aquí. Moshe Ahmed dice, muchas gracias a Pedro, que nos contó una historia muy interesante de una manera muy profesional. Kol hakavod. Merci. Adrián dice, en Diamantado Encontro, maravilloso, regracio a Pedro, que es un grande jajam, una chica demanda. Don Pedro es moré de historia. No. A mí me aplaza mucho la historia, ma Moreno soy abogado, ma estudio para devenir diplomático, ma more de historia no soy. Rachel nombró a Ítalo, que está aquí con nosotros, y él dice, Pedro, estoy en el mismo proceso, soy bisnieto de un ismaelí, de una mujer descendante de los Bene Anosim, me siento sefaradí, hablo ladino, lo sentí en mi chiquez cuando viví con mi nona y sus hermanos que hablaban un ladino mezclado con el portugués. Quiero hacer la teshuvá, ma el del cabo Cal que tenía en mi ciudad cerró cuando mi nona tenía 6 años de edad. Bueno, si quieres ayudo, Ítalo, te vamos a aconsejar, seguramente vamos a encontrar para ti algún modo en línea para que puedas hablar con quien te da ayuda para, si quieres hacer el proceso de conversión, seguro vamos a encontrar, conocemos y nosotros en particular rabinos que pueden hacerlo en línea. Así que René Martín dice saludos del país de Gales. Bravo Pedro, ¿qué programa de inteligencia artificial usaste? ¿Un programa como chat GPT? Lo que Kulané se llama Midjourney. Es una inteligencia que permite fraguar imágenes. El ChatGPT solo para texto. Esto es muy interesante porque los que tenemos de aparellar conferencias o escritos, siempre pasamos horas y horas buscando una estampa, fotografías de aquellos tiempos, no, ama una estampa que represente un poquitico de lo que queremos hablar, porque siempre es una cosa muy buena que la gente pueda mirar, no solo ver texto. Y esto de la inteligencia artificial es una ayuda muy grande, no sabemos si se parecerá, ama es una ilustración que es muy interesante. Encontraste un buen uso para el meollo artificial. ¿Cómo sabemos cómo decirle a esto? Y te lo dice, es muy zor topar Jajamín Sefaradim aquí en Brasil. Tenemos uno muy conocido llamado Jajam Ventura y es sefaradí. Bueno, bravo. ¿Qué más tenemos? Muchos saludos. Excelente con la voz de Sandra Kaufman, que nos está mirando por Facebook o por YouTube.
Adrián que dice muchas gracias por este encuentro y merci a todos, al Centro Cultural, a Alex y a ti, Pedro. Miriam demanda si podés escribir en el chat el mail para tu adreso, Pedro, para tener a la mano esto. Seguro te van a venir mabulaná de mails demandando cosas por lo que estamos mirando aquí. Te va a mandar esto a Alex y a Pedro. Vos vamos a mandar el chat porque esta vez está muy lleno de mensajes y no vamos a poder mandar todo esto. Me parece que es un récord de escritos y todo, y seguro muchos van a querer tomar contacto contigo. Alejandro, Alex, para en confianza. Maravilla que topates a Pedro, Meso Ladino 21, tú eres hoy el Balabay representando esto. Maravilla que topates a Pedro, que nos dio una clase magistral sobre historia y demás con esto que además era su familia. Bravo. Estamos de salido. Sí, Liliana, voy a decir que maravilla del Dios que Pedro nos topamos os. Sí, fue a la contra, él vos topó. Bravo, muy hermoso todo el cabot para ti por el aparellamiento y tan claro y tan muy colay de comprender. Tenemos de escapar, hay que continuar, algunos se van a querer ir a comer y a dormir, otros están empezando el día, otros con hambre, porque es de midi. Nos vamos a espartir por hoy. Ya a lo manco, Pedro, 2, 3 sujetos más van a salir de tu presentación del día de hoy. Así que por Ladino 21, Alex y Carlos van a tener para convidarte unas cuantas veces más. Sería un gran favor. Ahora vamos a espartir como cada semana. Vos voy a contar que la próxima semana tenemos también algo súper muy interesante. No sé si súper es del ladino, ama que entre, que está muy figurativo este verbo. Amigos del Moabet, también tenemos como Balabaya Rachel Amado Bornik y con Musafires, Aaron Shapiro, Etio Jalvo, Ítalo Felizardo, que hemos escribido aquí, y Enrique Levy. Veremos qué nos contan ellos sobre Amigos del Moabet. Esto será el Al-Had en Minien a las mismas horas que cada semana. Los filmos los topas todos en youtube.com/Sefarad o en sefarad.com/TV. Si vos querés dar un dono para continuar con los encuentros, podés entrar en sefarad.com/encuentros y como cada semana vos suetamos semanada buena a todos, con salud, alegrías y siempre encontrarnos aquí en esta comunidad virtual a que es Encuentros de Al-Had. Besicos para todos. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, y por ti yo viviré. Shalom. Toda Rabá. Toda Rabá.